Somos Conexión Radio, transmitiendo desde Bogotá. Estableciendo el reino de Dios desde el cielo para tu vida. Hola, buenos días amigos de Conexión Radio. Estamos el día de hoy acá con otro invitado más que tenemos en este día, y es un invitado que nos va a dejar saber algunas cosas que él ha hecho a lo largo de este tiempo. Ha tenido una trayectoria bien importante en su paso acá en Colombia, pero en este momento lo tenemos en otra ciudad. Entonces voy a dejarlos con él. Él va a ser quien se va a presentar. Sé que muchas personas cuando lo vean lo van a recordar de una vez, y otros, pues, Enrique Patiño, por favor, haz tu presentación para estas nuevas generaciones que algunos te conocerán, otros no. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, Caro, muchas gracias por la presentación. Y bueno, a propósito de presentación, yo no creo que sea tan conocido porque soy de los que trata más de mostrar su trabajo que mostrarme a mí mismo. Pero bueno, sí hay muchos que tal vez me reconocen por el nombre, por lo que he venido haciendo, que es básicamente una labor de periodismo y de literatura. Y en medio de eso, no solamente esos dos temas fundamentales para mí en mi vida, que son como la columna vertebral de lo que yo hago, sino que también en estos últimos años he venido trabajando en temas de migración, tratando de encontrar soluciones a la migración en América Latina y el Caribe a nivel regional, y también he venido trabajando en la fotografía paralelamente. Soy escritor, autor de 5 novelas hasta la fecha, una que la más conocida se llama La Sed, y con la que hemos justamente con Carolina hablado mucho de ese tema. Y alrededor de eso también tengo nuevas noticias que contarles, pero ya lo iremos hablando más adelante. Por ahora, un gusto saludarte. Pues qué alegría tenerte acá con nosotros y que nos sigas compartiendo pues estas historias. Cuéntanos un poquito, Enrique. Claro, yo te siento como muy conocido porque pues cuando uno hace el contacto con los escritores para poderlos llevar a colegios, pues se siente que eres muy conocido. Y yo realmente sí lo siento así. En la trayectoria, lo que hiciste estando acá en Colombia ha sido pues muy amplio. O sea, si nos vamos hacia atrás un poquito y nos cuentas acerca de cómo fueron tus inicios, creo que ahí vamos a encontrar cosas chéveres. Entonces, por favor, déjanos saber un poquito acerca de esos primeros acercamientos tuyos como periodista. Sí, mira que empecemos más atrás todavía, que tal vez pueda Ok. ser interesante. Cuando yo estaba de pelado, como llamamos aquí en Colombia, en el Caribe, de joven, sentía una conexión con la literatura muy fuerte, pero no tenía mucho acceso a los libros. Mi papá era una persona muy curiosa y empezó a buscar libros, incluso algunos de segunda o bibliotecas de las que vendían, y enciclopedias más que todo que vendían por ahí. Y empezó a hacer su propia biblioteca, y yo me leía todos esos libros, que era lo único a lo que tenía acceso, y me parecía fascinante que hubiera historias, que las historias me conectaran tanto. Quise escribir más o menos a los 13, 14 años, dije, yo quiero hacer esto. Empecé a escribir unos poemas que no he vuelto a ver, también por vergüenza propias, pero en ese camino me encontré con la palabra y dije, wow, esto es lindo. Y soñé con ser escritor. No había una carrera como escritor. Y para Ok. llegar ahí me pareció que la vía más rápida era llegar a través del periodismo. Para llegar al periodismo di muchas vueltas. Me fui un año, es que en realidad me fui unos meses para aprender alemán, porque me parecía un idioma interesante, y terminé casi 5 años fuera del país porque no tenía recursos para devolverme, viviendo y sobreviviendo, tanto en Italia como en Suiza y un poco en Alemania. Y se me abrió también en medio de todo eso una curiosidad por el mundo. Y a partir de esa curiosidad por el mundo se incrementó el deseo de escribir. Cuando volví, estudié periodismo, finalmente, y empecé a trabajar en el periodismo de lleno, con una pasión, pero también con las historias que había recibido del mundo, y con la intención de que el periodismo no solamente fuera a transmitir datos, sino que fuera a transmitir emociones.
Para mí era importante conectar con el lector. Empecé en el diario El Tiempo de Colombia, el más grande. Después continué con la revista Semana de Colombia, Sí, que era en ese momento un referente a nivel periodístico. Y ok. seguí con otras revistas. Y en ese camino largo encontré una pasión total, pero sobre todo que de verdad, desde las emociones me conectaba con la gente. Y Ujú. finalmente di el salto a la literatura. En 2012 me acerqué a la editorial Planeta y en 2013 salió la primera edición de La Sed, que fue el inicio de la literatura. Casi ya 10 años estamos conmemorando con la sed, ¿verdad? Eso Cuando parece empezamos a salir realmente a tomar fuerza fue hace 10 años. que fue cuando hicimos la promo en colegios en su momento y que muchos, yo recuerdo en esa época demasiados colegios, creo que no dabas abasto para las visitas en los colegios en esa época, ¿cierto? Y fue una Sí, época y bella, muy bella. muy bella, pero mira que está pasando algo interesante y es que en este momento hay más interés de nuevo de los colegios porque el tema que parecía secundario está volviendo. La gente se dio cuenta que esto no era un tema de futuro lejano, distópico, sino que realmente están cortando el agua a muchos lados. Hay sequía, hay represas y embalses que se están secando y el suministro de agua no es tan fluido como en otras épocas. Entonces han vuelto al libro y me acaban de sorprender, me llegaron hoy justamente algunos resultados del semestre pasado. El libro se está moviendo bastante por eso, porque no es una historia que pase de moda, es la historia que estamos empezando a vivir. Creíamos en su momento y lo veíamos como algo apocalíptico, ¿verdad? Y como muy, muy lejano y pues realmente sí, lo que tú dices es que estamos ahorita viviendo esas historias que también han sido historias. Yo recuerdo una película con mucho afecto de mi adolescencia, tal vez, que era pues, Mad Max. Entonces, pues hace muchos años y cuando leí tu libro como que yo dije, hay muchas, sí, obviamente todo tiene conexión, así como el nombre de nuestra emisora. Y que te hayan dado para que este libro vuelva a ser como un relanzamiento, ¿sí? Por así decirlo, porque estás haciendo o están en un tema como para cambiar el diseño de carátula. Me imagino que una nueva apuesta para ese otra vez lanzamiento de la sed, que me imagino va a estar pues súper chévere, porque si en su Pues momento imagínate tuvo que, tanta acogida. sí, imagínate que el año pasado, cuando me di cuenta que se iban a cumplir los 10 años de la SED, hablé con la editorial y les planteé algo. Yo soy muy curioso, yo no me puedo limitar simplemente a, bueno, el libro lo escribí, que salga una nueva edición porque se cumplieron 10 años, no. Yo lo que propuse fue hacer una nueva versión. Uh-huh. Planeta salió con la idea de hacer una edición conmemorativa, me pareció muy lindo, y propuse una nueva portada, propuse también que hiciéramos un concurso con los lectores para que tanto músicos crearan versiones de musicales de ese universo, Creadores como también por ahí. Ajá. exactamente, como ilustradores que también pudieran visualizar ese universo y Uh-huh. escritores que también pudieran seguir contando esa historia y narrar qué sucedería más allá. Y, Ajá. y esa propuesta también incluye un mapa que yo diseñé explicando cómo es el universo de la SED, incluye un capítulo alternativo, como un Ah, qué spin-off lindo. que llaman contando una historia paralela, e incluye un final que siempre en los colegios cuando fui los estudiantes me han pedido, pero ¿cómo se imagina ¿Cómo usted? se claro. ¿Y, Entonces, le das un nuevo final o lo dejas? no, el final es el mismo. Sí. Lo que hice fue contar un capítulo adicional que está en un código QR. Quienes compren el libro van a Alternativo poder que le pueden dar. acceder. Ay, qué chévere. Y o Y sea que también va a ir tienes, como con música también, ¿sí? Ese libro. sí, estamos en ese proceso también. Y tiene una cosa muy, muy divertida. Al final logramos incluir algunas de las fotos que he venido haciendo en este periodo también yo. Y entonces es un libro que tiene una edición poderosa. Es el mismo Totalmente. libro, pero con nueva portada y con nuevo contenido. Y Ay, qué participación del lindo. público. Ahí estaremos, mejor dicho, para leer esa nueva edición que con seguridad va a ser, mejor dicho, no, o sea, ya,
con tanta la tecnología, en eso digo que nos apoya de buena manera, que a pesar de que tú estás en otro lugar, se pueden hacer, interactuar, hacer cosas interesantes así estando lejos, ¿verdad? Cuéntanos en qué momento, ¿hace cuánto estás por fuera, Enrique? Pues hace 5 años, Carolina, me salió una posibilidad de trabajar con Naciones Unidas, más Sí. específicamente con UNICEF, en temas relacionados con la migración. Y dije, ¿por qué no? Nunca se me había ocurrido salir a trabajar en Panamá en este caso. Y Ajá. salí y conocí un país que sorprendentemente desconocíamos a pesar de ser vecino de Colombia y me pareció encantador. Es un país muy tranquilo, con una dinámica distinta, mucho más relajada, pero también mucho más dedicada al comercio. Y sin embargo, pues desconectada al menos de la intensidad cultural que tenía en Colombia. Entonces es otra forma de ver el mundo y también eso enriquece y también fue un modo de soltar un poco la tensión que venía cargando, pero también de concentrarme en la familia, que hay momentos en que es necesario también volver al centro Claro, poderoso de uno. claro que sí, creo que venías en un ritmo bien acelerado de trabajo y como que sin dejar de pronto de seguir trabajando, pero lo bajaste un poco a ese ritmo tan acelerado, ¿verdad? Exactamente. Y ha sido interesante en el proceso porque he aprendido también de otras situaciones y es realmente la realidad latinoamericana no la vemos, a pesar de que somos latinoamericanos, no somos capaces de entender la realidad latinoamericana porque nuestras realidades propias en cada país son muy fuertes. Lo que vivimos Claro, en México, lo que vivimos en Guatemala, lo que vivimos en Colombia, son realidades realmente tan fuertes que uno distinto. se centra en lo que le está pasando, pero el destino es común y las cosas que nos pasan casi a todos. Es muy común cada devenir Todo al político. latino, ¿cierto? Sobre todo al Sí. latino, porque de pronto tú escuchas historias en Europa o Estados Unidos de gente pues, que vive por fuera y son otro tipo de realidades. O sea, creo que el latino se conecta mucho con las mismas historias que se repiten y tú lo has dicho, o sea, son realidades diferentes, pero son realidades más distintas ya en el extranjero, o sea, el extranjero, sí, los que viven allá, los que habitan allá. Eh, Realmente nos diferencian algunas cosas de lengua, algunos detalles mínimos, por supuesto, la palabras que se crianza, emplean. la crianza es, yo digo que yo escucho historias y yo digo, sí, somos muy distintos en algunas cosas que de pronto a los latinoamericanos nos ha tocado aprender de otra manera, o sea, Ujú. porque ellos algunos tienen, sí, sus crianzas son muy diferentes. ¿Qué ha sido de pronto pudiste compartir un tiempo en España también? Hace poco te vi también y pues era como verte en otro. Haz de cuenta como cuando uno está leyendo un libro y llega la parte fantástica del libro. Entonces Sí, verte por allá realmente. en el castillo y verte en otra realidad, definitivamente. Yo dije, ay, wow, pues pensé que estaba viviendo allá, pero bueno, después, y ya me contaste que no, que era que volvías a Panamá, pero como que esa experiencia, narremos un poquito de esa experiencia también, o sea, porque fue como muy épico, digo yo. Sí, todas las experiencias son enriquecedoras. Colombia, digamos, desde el periodismo te enseña a forjarte en la dificultad. Latinoamérica tiene eso en general, te enseña a forjarte desde la dificultad. Panamá tiene una versión más comercial, más tranquila, de la mirada desde el continente, digamos, comparado con los otros países. Pero España es dinamismo puro. España, para mi sorpresa, es fiestas, alegría. Y uno siempre dice que los latinoamericanos somos los fiesteros, nos Que ganan. vaya más. Más Caribe, Bueno, porque pues tú vienes del Caribe, ¿no? O sea, sí, tienes por tu sí, sangre hasta el Caribe puro. sí, lo que pasa es que en el Caribe está la espontaneidad absoluta. Allá más que la espontaneidad es como el sentido de que la fiesta es parte de nuestro ser, es como una cosa distinta. Pero además de eso hay una organización, hay un empuje y hay un amor a la cultura muy grande y hay un respeto a los creadores. Y eso se siente muy lindo porque nosotros en América Latina generalmente hemos invisibilizado la cultura, todo lo que tiene que ver con cultura,
porque no nos parece tan práctico, y eso viene del práctico, viene de la supervivencia. Cuando uno como latinoamericano tiene que sobrevivir, uno piensa en qué le genera recursos, en qué le genera dinero. Y eso generalmente está relacionado con, bueno, esto me da plata, esto no, rápidamente. Y la cultura, más que dar plata, te da la capacidad crítica de que no te tomen el pelo, de que tú tomes decisiones acertadas, más profundas, más reflexivas. Te da un contexto profundo. Y eso lo tienen más allá. Tienen la posibilidad, es que no es si tiene uno el Museo del Prado y el Museo Reina Sofía cerca y uno puede conocerlo a los grandes y uno puede leer mucho más obras de todo el mundo, eso te abre el universo. Y en ese sentido sí fue como, wow, así como una posibilidad enorme y también una ventana para seguir trabajando en la literatura ahora que estoy de vuelta. Claro, no, pues imagínate con este notición, ¿no? De que vuelves. ¿Y qué otro libro estás creando? O sea, ¿tienes en mente, aparte de este, eh, sí, esta conmemoración de la SED, estás creando otro en este tiempo? Aquí somos Sí, chilenos. bueno, hay un amor que tengo, confesó, por absoluto, además, por el tema de la ciencia ficción. Ok. Y mira que ayer leí algo de Sam Altman, y él decía que la ciencia ficción, él le sorprendía porque siempre se anticipaba al futuro, que a veces eran realidades apocalípticas, pero era como si los escritores de ciencia ficción pudieran conectarse con quién sabe qué del futuro y pudieran visionar cosas que están por suceder. Lo decía con la Ah, inteligencia artificial en la cual él ha venido trabajando. claro. Y, y yo siento una conexión muy profunda con eso porque se pueden decir verdades sin ubicarlas en el tiempo real y decir es que usted hizo esto, usted lo otro, como más directo, como el Ajá. periodismo, sino de una forma tal que llegue muy profundamente al lector. Por decir algo, si tú te fijas en Dune la película, en Mad Max, como la Sí, planteabas antes, o en la Guerra ay, de las es Galaxias, una película bastante antigua, o sea, ¿cuántos años ¿no? puede tener ya más? Uy, Ya 1970 y algo, 80 y algo. Sé que la Guerra de la Galaxia sí es del 77, la primera. oye, mira, un poquito, un poquito más, ¿no? Así Pero quedó mira, modelado mal. mira el impacto que ha causado, mira el impacto Sí, que genera porque es muy fuerte y en eso tiene la ciencia ficción un ancla tremenda. Entonces he estado trabajando en eso, pero hay otra historia que le he dado vueltas durante bastantes años, ninguna me había dado tan duro de escribir por lo complejo realmente. Mad Max es del 79, ya lo acabo de imagínate, revisar. yo voy a cumplir este año 45 años, entonces llevo 45 años. Mira, y claro, nació contigo. ¿Y, y qué te iba a decir? Y entonces he venido trabajando en una historia sobre la soledad, porque me parece que es un tema muy recurrente en esta sociedad. La Sí, soledad se está volviendo también un tema fundamental para entender la soledad, para entender la sociedad de hoy. ok, sí. Y, y también hay que volver a ella, hay que volver para entendernos a nosotros mismos. Entonces estoy trabajando en un texto, te decía que me ha Ok. parecido complejo porque estoy tratando de unir muchas historias de mujeres que han sentido esto, sobre todo mujeres, y al final en realidad abrí la convocatoria para todo tipo de personas, pero mayoritariamente me escribieron mujeres, proporción Sí. 49-1, considerándolas entre 50. Aunque, aunque Enrique, mira que por lo general, pues claro, siempre somos algunas mujeres las que contamos o podemos narrar este tipo de soledades, pero los hombres también llevan y cargan muchos esas historias precisamente que no se visibilizan por lo mismo, porque les han enseñado a ser, usted tiene que ser fuerte, usted no puede llorar, usted, ¿sí? Vivimos como en esta sociedad que creo que es muy latina, me parece que es más latina que pronto exterior. Y hay muchos hombres, seres humanos que están en este momento como narrando también esas historias donde se han podido sentir algunas veces en soledad. Entonces,
qué bonita que esa sea tu nueva apuesta. Me parece Sí, interesante porque la pandemia creo que hizo que algunos seres humanos como que volvieron a lo que tú dices, a mirarse y a observarse un poco como más detenidamente, ¿sí? Algunos ya habíamos tenido pérdidas antes de la pandemia, pero pues claramente muchos tuvieron pérdidas durante la pandemia y creo que eso hizo que como reposar un poquito y volverse a centrar en como tanta mente dispersa que estaba, ¿verdad? Entonces me alegra saber que esa es tu nueva historia, porque así como ha sido la SED y las otras también, tienes una historia también de tu hermana Bella, que es Clara, ¿no? Clara que Entonces, desapareció, sí. El día salió de ajá, casa y nunca ahí está. volvimos a saber de ella. Y ya no volvieron, o sea, y bueno, esas son historias que nos tocan también o tocan de alguna manera a muchos seres humanos y que duele o es difícil a veces hablar o exponerlas. Si tú lograste hacer un libro, pues con él. Enrique, danos o darles a nuestros oyentes como recomendaciones para que puedan, sabemos que pues a la orden del día tenemos la tecnología para hacer muchas cosas, pero siempre como que mi mensaje es que puedan estudiar, o sea, que estudien y que lo que les gusta y les apasiona, como que lo puedan estudiar para poder hacer sí, lo que les nace, o sea, como que a veces a los seres humanos les obligan a hacer, no, tiene que ser usted abogado, no tiene que ser usted doctor, o tiene que ser, y tiene que ser, y tiene que ser, y resulta que ese tiene que ser, se queda muchas veces en la práctica de algunos haciendo eso, pero frustrados. De pronto eso no era lo que él quería hacer. ¿Qué recomendaciones tú le darías pues a estas nuevas generaciones que encontramos a través de estos medios hoy en día como tan prácticas, ¿sí? Porque quieren la inmediatez y como que sea rápido, rápido todo, pero pues, ¿qué recomendación le darías a nuestros oyentes? Bueno, primero algo con la inmediatez. Nosotros estamos acostumbrados a ser receptores, Uh -huh. pero quienes construyen esta inmediatez han tardado mucho tiempo en estos procesos. Nada más piensen en el proceso de desarrollo de un videojuego, Sí, que es algo que de pronto nos conecta mucho de los que estamos más en estas generaciones y todavía los más recientes más. Y el proceso de elaboración de un videojuego puede tardar con un equipo dedicado trabajando 2 años, 3 años, dependiendo, por supuesto, de los gráficos, de la calidad, del montaje de la música, de revisión de fallos. A lo que voy es, eso que lo consumimos rápidamente toma tiempo. ¿Y a qué voy con esto? Que las cosas realmente valiosas hay que construirlas desde el inicio. Hay una cifra más o menos que tienen estipulada para volverse un experto en algo. Parece desproporcionado, pero cuando uno hace lo que le gusta no es tan desproporcionado. Se dice sí, que se necesitan 10.000 horas de hacer uno lo que le apasiona. En el momento en que uno las hace tanto, ya se vuelve uno prácticamente las hace conscientemente. O sea, es como a mí me ponen a escribir un artículo aquí, incluso puedo mirar al otro lado y sigo escribiendo, sin sí, ya. mirar al otro lado. Eh, y así, finalmente, a ti te sale la música. Los Beatles en un momento dado tocaban tanto en los bares de Hamburgo y tanto en los bares de Liverpool, por allá, así, Que se cualquier cosa. logró, se Se volvieron logró. buenísimos y empezaron a innovar y a jugar y empezaron a salir cosas nuevas. Siempre la práctica o hacer mucho lo que te gusta te conecta, pero sobre todo es fundamental hacer lo que te emociona. Cuando uno hace lo que le emociona, cuando uno se conecta con esa pasión interior, que uno siempre siente que hay algo que le gusta más que lo otro, y eso te lleva como a despertar, por ahí es, por ahí Ok, es. Yo sé que hay presiones, yo sé que hay obligaciones, pero la vida uno debería tratar de balancear y dedicarle tiempo a eso porque eso es lo que te despierta, sin pensar en los resultados. Porque si uno ajá, empieza a pensar en los resultados, uno dice, bueno, pero de pronto esto me va a dar, no me va a dar, y ahí se frenó uno. Y eso tiene mucho que ver también con las historias que he escuchado, muchas historias, y voy a contar una muy breve.
Ok, sí, porque tú más que nadie sabe que el tiempo acá es y unos cuantos minutos, entonces te escuchamos. Sí, es una historia muy breve. Y es que una mamá contaba cuentos a sus hijos. Y los hijos le gustaban tanto los cuentos que contaba, tanto, que empezaron a decirle a los compañeritos, ay, mi mamá cuenta unos cuentos buenísimos. Entonces querían empezar a hacer pijamada para escuchar los cuentos de la mamá, iban a la casa y le oían y le pedían. Y le contaron a los papás, que los papás al ver a los hijos tan fascinados, le pidieron a la mamá, a esa mamá, que si la podían contratar, y terminó escribiendo libros y siendo cuentista y haciendo una vida de esa cosa que le apasionaba tanto hacer. Finalmente hay caminos insospechados, pero cuando uno hace lo que le gusta, los caminos tarde o temprano se van abriendo. Ajá, esas conexiones, ¿cierto? Porque yo creo que, mira, nosotros hace cuánto tiempo compartimos con tu libro llevándolo a colegios y como que ese tiempo es como si hubiera pasado muy corto, o sea, yo siento cuando ayer decía ya 10 años, pero es como que el tiempo se pasó muy rápido y a veces uno dice, es que el futuro, o sea, pues porque pues hace 10 años uno dice, no, pues es que no es tampoco mucho, pero se pasaron muy rápido, o sea, digo yo te veo y sé que fue un tiempo que pues duramos, sí, un periodo pues como inquietud, pero hoy en día veo que hay muchas personas con las que en algún momento pudimos haber compartido que están haciendo cosas súper chéveres y yo veo lo que tú haces y con tu esposa también, porque tu esposa también escribe, entonces me parece bello, o sea, como como que han logrado integrar muy bien ese tema. Y creo que tu hija también es, bueno, hace Está cosas. estudiando animación, hace arte, hace creaciones de peluche, de muñecos, hace esculturas, Sí, todo lo que tiene que ver con la mano. imagínate, o sea, manualidades que pues, de pronto a algunos seres humanos no se nos da tanto ese medio artístico de manualidades. Bueno, yo creo que en algún momento en el colegio hice algo, ¿sí? Y como que lo dejé. Entonces, después como que retomé y dije, pero yo ¿por qué dejé de hacer esto si eso a mí pues me gustaba? Entonces es como volver un poquito a esas cosas que en algún momento tú hiciste y dejaste de hacer, porque a veces uno como que dice, yo sé que yo era buena en esto, o sé que hacía esto y quedó ahí como en stand-by. Enrique, déjale un saludo pues a nuestros oyentes, ya el tiempo apremia y ya nos están haciendo ojitos, entonces por favor, dale un saludo muy especial, sé que posteriormente te va a escuchar gente que seguramente, pues tú dices que no te conoce, para mí pues sí eres reconocido y darle como ese saludo a estas personas que te van a escuchar. No, primero que todo, muchas gracias a ustedes, a Conexión, por esta conexión, justamente por esta posibilidad tan linda. A propósito, hay que decir que Caro tiene un gran poder que siempre lo identifique y es el poder de conectar. Así que me parece fantástico que esté aquí en este espacio. Y también por permitirnos la conexión con ustedes, porque esto es conectarnos almas que estemos construyendo una manera de ver el mundo distinta. Cuando yo escribí La Sed, buscaba justamente que no sucediera la sed, que despertáramos y fuéramos conscientes del valor del agua. Y con esta charla también espero que se despierte el interés, la curiosidad, la conciencia, porque este mundo está para ser mejor y estamos cambiándolo y estamos en ese proceso en este momento. Así que a eso vamos. Gracias. Enrique, muchas gracias por este tiempo, porque sé que tu tiempo es valioso y nos dedicaste este espacio para poder seguir escuchándote. Muchísimas gracias, de verdad. A ustedes, oyentes, pues sigan conectados con nuestra programación. ¿Por dónde te pueden seguir? ¿Tus redes cuáles son? La más fácil de todas es Instagram, que soy Quique Patino, Quique con K. Quique okay. Patino por Instagram. Ah, perfecto. Ay, entonces ahí quedamos conectados, ¿verdad? Cuídate mucho, que tengas buena tarde. Gracias, un abrazo fuerte, Caro. Gracias a todos. Somos Conexión Radio, transmitiendo desde Bogotá. Estableciendo el reino de Dios desde el cielo para tu vida.